Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 1009. Es el amigo de Billy Newman. Dixon estaba sorprendido. Aunque era el hijo ilegítimo de Donovan, su madre era el primer amor de Donovan en realidad. Además, cuando Donovan sucedió al clan como cabeza de familia, ella había sacrificado su vida por él. De ahí que, en comparación con sus otros hijos, fuera especialmente amable con este hijo ilegítimo hijo suyo, Dixon. Donovan sentía que se lo debía a Dixon. Como resultado, aunque Dixon había cometido muchos crímenes horribles durante todos estos años, el hombre no había reprendido ni una sola vez a su hijo e incluso había ayudado a limpiar el desorden que había dejado. Era obvio que nunca había pronunciado una sola palabra dura a Dixon. Y mucho menos abofetear así. Dixon se puso una mano en la mejilla mientras enfurecía. «Papá. ¿Por qué me has pegado? Ese cabrón me ha pegado. Pero no te has vengado y me has pegado tú mismo. Tú. Ya no te importa mi madre». Al oír eso, Donovan no pudo evitar pensar en su primer amor y sus ojos al instante se humedecieron. Respiró profundamente antes de apretar los dientes. «Escucha. Será mejor que cuides tus modales delante del señor Larson». Dixon estaba enfadado. ¿Por qué debería hacerlo? Da la casualidad de que conoce a Tige de South Street. ¿Qué tiene de bueno eso? La familia Lewis es una de las 10 mejores familias. No tenemos miedo de un tigre de la calle sur. Como Donovan no pudo aguantar más, le dio otra bofetada en la cara a su hijo mientras gritaba. «No sabes nada. El señor Larson es buen amigo de Billy Newman y Timothy Wayne. Si te atreves a ponerle un dedo encima, te enfrentarás contra esos dos también. Suscríbete a Doragon». Un aturdido Dixon se quedó completamente callado, ya que nunca pensó que Matthew tuviera un apoyo tan poderoso. Enfrentarse a Timothy era pan comido. Las 10 grandes familias no tenían razón para temerle aunque fuera poderoso. Sin embargo, Billy tenía suficiente poder para aplastar a las 10 grandes familias. Si Dixon se metía con el amigo del hombre, ni siquiera la familia Lewis podría salvar a Dixon. En ese momento, el miedo acabó por envolver a Dixon mientras temblaba enormemente. Mientras tanto, Leia y Luke habían contemplado la escena ante ellos con los ojos tan abiertos que sus globos oculares corrían el riesgo de caerse en cualquier momento. Especialmente Leia, que miraba a Matthew con total incredulidad. Para ella, la familia Cunningham no era más que un grupo de pobres parientes. Ella podía agarrar a cualquier amigo suyo que posteriormente podría aplastar a la familia Cunningham bajo sus pies con facilidad. Pero ¿qué pasa ahora? Mi cuñado es realmente amigo de Billy Newman y Timothy Wayne. Los dos hombres eran las figuras más famosas de Eastcliff, por lo que su fama superaba incluso la de las 10 grandes familias. Especialmente para Billy Newman, que era considerado el primer rey de Eastcliff. Al mencionar el nombre de Billy, Luke y su pandilla lo trataban como a un señor. Solo le reservaban el máximo respeto y admiración. Como si fuera divino. Y este increíble primer rey de Eastcliff es en realidad amigo de Matthew. ¿Quién es exactamente este cuñado mío? Leía y se sintió repentinamente abrumada por la emoción. Había hecho todo lo posible para hacerse amiga de la gente de la clase alta. Clase alta. Sin embargo, solo ahora descubrió que este pariente suyo era un miembro legítimo de la élite. Si hubiera podido conseguir esta oportunidad, habría podido ascender fácilmente a los rangos. Sin embargo, cuando Leia reflexionó sobre lo que había hecho, empezó a preocuparse. ¿La reconocería Matthew como su pariente? Dixon se apresuró a responder. «Papá. No molesté a su mujer en el hospital.
Eso es todo lo que hizo Luke. Después de que Donovan lo fulminara con la mirada, Luke se asustó tanto que se orinó y cayó al suelo. Señor Larson. Debe haber habido un malentendido. Este hombre llamado Luke no es amigo de mi hijo. ¿Cómo puede culpar a Dixon de lo que hizo Luke? Matthew frunció el ceño. Donovan. Ya puedes dejar de fingir. Tu hijo solo dijo que no estaba en el hospital cuando ocurrió. Eso no significa que no esté involucrado en el secuestro. Con eso, Donovan miró a Dixon. Esta vez, Dixon bajó la cabeza y guardó silencio. Una confesión silenciosa de sus crímenes. Donovan estaba tan frustrado que no pudo controlarse. Entonces, levantó la mano y volvió a abofetear a Dixon en la cara mientras gritaba. Ingrato idiota. ¿Cómo has podido hacer algo así? Arrodíllate y pide disculpas al señor Larson en esta instancia. Si no te perdona hoy, te mataré a golpes. Capítulo 1010. Cortarle las dos piernas. Dixon parecía poco dispuesto y se mantenía obstinadamente en su sitio, negándose a arrodillarse. Al ver esto, Donovan se puso furioso y le dio una patada en la pierna. Arrodíllate. Dixon se tambaleó, pero consiguió mantenerse firme y replicó enfadado. No me arrodillaré. ¿Quién es él para que me arrodille? Envíe a alguien. Pero no es que les haya hecho ningún daño a ellos. ¿Y qué hay de mí? Mis dedos fueron cortados y fui golpeado por él. De hecho, debería ser él quien se arrodillara y me pidiera disculpas. ¿Por qué debería ser yo el que se arrodille y se disculpe con él? Papá. Aunque tengas miedo de Billy Newman. Yo no. Al oír esto, Donovan sintió que la rabia bullía en él. Ahora se arrepentía de haber mimado a su hijo porque eso le había llevado a la actitud actual del chico. Sin embargo, en ese momento, Matthew se rió de repente. Joven. ¿Realmente tienes las agallas? Dixon. Te admiro. Estas palabras hicieron que Dixon se sintiera algo engreído. La expresión de Donovan, por otra parte, cambió. Había cambiado porque el hombre sabía que Matthew era un hombre peligroso. Matthew había matado anteriormente a Zachary Jackson, así como a Travis y Samuel Hughes por el bien de Sacha. Así que, ¿cómo iba a estar Matthew dispuesto a dejar libre a su hijo ahora que el chico se había atrevido a provocar a Sacha? Señor Larson. Donovan quiso hablar, pero Matthew lo interrumpió directamente. Admiro a aquellos con una columna vertebral. Sin embargo, tu columna vertebral debe ser recta hasta el final. Donovan. Tu hijo no está dispuesto a arrodillarse ante mí. ¿Qué crees que debemos hacer sobre eso? Donovan parecía avergonzado y respondió con voz grave. Señor Larson. Si no se arrodilla, le romperé las dos piernas y haré que se disculpe ante usted personalmente. La expresión de Dixon cambió. Al principio pensó que si actuaba con más dureza, su padre le ayudaría. Inesperadamente, su padre había sugerido una acción tan drástica. Sin embargo, Matthew hizo un gesto con la mano. Maestro Lewis. ¿Para qué molestarse? Ya que no quiere disculparse. Entonces no hay necesidad de hacerlo. ¿Qué tal esto? Cortale las dos piernas para mí y estaré encantado de dar por terminado este asunto. ¿Qué te parece? Dixon palideció ante eso. Después de todo, romper las piernas y cortarlas eran dos conceptos extremadamente diferentes. Las piernas rotas aún podrían recuperarse, pero cortarlas significaba que se las amputarían y que su vida se acabaría. Matthew Larson. Eres demasiado despiadado. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Por qué no te cortas tus propias dos piernas? Hijo de puta. ¿Realmente crees que la familia Lewis es una presa fácil? Rugió con rabia. En ese momento, la mirada de Matthew se volvió fría. De repente,
Dio un paso adelante y levantó su pie para patear a Dixon. Al ver esto, Donovan se sorprendió y se apresuró a intentar detener a Matthew. Sin embargo, Matthew estaba preparado desde hacía tiempo para su llegada y lo bloqueó directamente con un duro puñetazo. Por otro lado, la patada no fue bloqueada y aterrizó de lleno en la boca de Dixon. Haciendo que Dixon saliera volando hacia atrás. Mientras sangraba por la boca, el joven perdió la mitad de sus dientes y se veía extremadamente miserable. Suscríbete a Doragon. Cuando Donovan vio lo miserable que era su hijo, se puso furioso. Matthew, no te pases de la raya. Matthew contestó con voz fría. Por la borda. Donovan. Escucha. No fue fácil para mi madre criarme sin ayuda. Murió cuando era joven. Así que nunca jamás permitiré que nadie la insulte. El rostro de Donovan era gélido mientras miraba a Dixon con rabia. Dixon era tan malcriado que realmente se atrevía a decir algo en una situación tan precaria. Ven aquí y arrodíllate. Rugió Donovan. Dixon ya no se atrevió a ser imprudente y corrió apresuradamente a arrodillarse ante Matthew. Sin embargo, Matthew le agarró por el cuello y tiró de él. No he dicho que ya no es necesario arrodillarse. Donovan. ¿Quieres cortar estas dos piernas? ¿O lo hago yo en su lugar? Ante esto, la cara de Donovan se ensombreció mientras apretaba los dientes. Matthew. No te atrevas. Le he hecho arrodillarse ante ti y todavía no estás satisfecho. ¿Realmente crees que la familia Lewis es fácil de convencer? Matthew se burló. No lo sé y tampoco me importa. Pero sí quiero cortarle las dos piernas. Puedes detenerme. Las dos piernas. Puedes detenerme. Capítulo 1011. La trágica muerte de Dixon. Mientras hablaba, Matthew recogió repentinamente un machete del suelo e hizo un movimiento para blandirlo contra las piernas de Dixon. La expresión de Donovan cambió e inmediatamente bloqueó a Matthew mientras gritaba. Salva al joven maestro. Entonces, un grupo de personas se precipitó y rodeó a Matthew. Sin embargo, Matthew no tuvo miedo y se enfrentó solo a esas docenas de personas con su intensa aura. Enseguida, Donovan aprovechó el caos y apartó a Dixon mientras salían de la multitud para correr directamente hacia la puerta. Sin embargo, en ese momento, otro grupo de personas también se había precipitado desde el exterior de la puerta y que estaba liderado nada menos que por Tigre. Matthew. Estamos aquí para ayudarte. Maldita sea. Mata a estos bastardos. Tigre rugió y la gente detrás de él aulló y se apresuró a luchar contra la gente de la familia Lewis. Familia. Donovan era un buen luchador y rápidamente llevó a dos oponentes al suelo. Sin embargo, en ese momento, Matthew se había liberado y rápidamente le dio a Donovan una persecución. Como vio que la situación no era buena, Donovan empujó a Dixon hacia adelante mientras gritaba corre. Dixon corrió apresuradamente hacia el exterior mientras Donovan se daba la vuelta e intentaba desesperadamente detener a Matthew. Como había crecido practicando artes marciales, sus habilidades eran bastante excelentes. Sin embargo, ahora que se enfrentaba a Matthew, era demasiado débil. Después de todo, Matthew había recibido la herencia del colgante de Jade y su antepasado no solo poseía increíbles habilidades médicas, sino que también era hábil en las artes marciales. Artes marciales. De hecho, ese antepasado suyo era el hombre más fuerte de su época. Aunque la habilidad divina de Matthew solo había alcanzado el segundo nivel. Esa habilidad era solo la acumulación de energía interna. Las habilidades marciales y la experiencia de combate de su antepasado le fueron transmitidas a través del colgante de Jade. Por tanto, las habilidades marciales de Donovan eran como un juego de niños para Matthew. Suscríbete a Doragon. Después de luchar durante un rato,
Matthew asestó un golpe de boxeo Wing Chun en el pecho de Donovan. El pecho de Donovan. Cuando Donovan absorbió el impacto, retrocedió unos pasos antes de vomitar unas cuantas bocanadas de sangre mientras casi caía de rodillas. En ese momento, un fuerte sonido llegó de repente desde la ventana. Giró la cabeza para mirar. Solo para ver que la ventana se rompía de repente ante su hijo. Dixon retrocediera unos pasos y cayera por la ventana. En ese momento, la expresión de Donovan cambió drásticamente y gritó: ¡Dixon! Donovan se apresuró a acercarse. Pero ya era demasiado tarde. Dixon había caído desde el último piso y había aterrizado en medio del vestíbulo del primer piso. Había varias lámparas en el vestíbulo. Y Dixon aterrizó de lleno en una de ellas, que le atravesó el cuerpo como una lanza afilada. Este malvado joven maestro finalmente había acabado con su vida pecaminosa. En el momento en que Donovan bajó corriendo las escaleras, vio la visión de su hijo muerto. Mientras su rabia le consumía, corrió hacia las dos personas que acababan de empujar a Dixon por la ventana y rugió: «Os mataré a todos». Al ver esto, Matthew se abalanzó sobre Donovan y le devolvió la patada. Un furioso Donovan gritó: «Matthew, ¿cómo te atreves a detenerme? Ahora hay un miembro de la familia Lewis muerto. Será mejor que me des una explicación adecuada. Tú deberías entregarme a estas personas. De lo contrario, no estaremos tranquilos hasta el día en que muramos». Matthew resopló: «Hasta el día de tu muerte. Bien. Te esperaré. Donovan. Escucha. Tu hijo se merecía acabar así. Tuvo lo que se merecía. Estos son mis hombres. ¿Quieres tratar con ellos? Por encima de mi cadáver». Cuando escucharon estas estimulantes palabras, Tigre y los otros hombres a su alrededor se despertaron. «Este es nuestro gran líder». La expresión de Donovan era feroz mientras gritaba: «Larson. Será mejor que esperes. Solo espera». Con un rugido furioso, se dirigió a sus hombres y salió corriendo. Matthew los vio partir lejos e inmediatamente fue al lado de Tiger. «Toma 2 millones y haz que esos 2 hombres se escondan por un tiempo. Cuida de los miembros de su familia. No se permiten errores permitidos. Además, a partir de esta noche, todo el mundo debe prepararse para contrarrestar a la familia Lewis». Tigre tenía mucha experiencia en estos asuntos y asintió inmediatamente. «Matthew, no te preocupes. Déjalo en mis manos». En cuanto a los 2 hombres que acababan de empujar a Dixon, estaban llenos de emoción. 1 millón para cada persona. ¡Qué buen trato por parte de Matthew! Capítulo 1012. Donovan está muerto. Después de decirle a Tiger que se quedara y se ocupara de la situación, Matthew se fue. Aunque Dixon había muerto, la situación era demasiado caótica antes y era completamente posible decir que perdió el equilibrio y se cayó. Teniendo en cuenta que no había cámaras de vigilancia alrededor y que la familia Lewis no tenía pruebas, ¿qué podían hacer? En el pasado, la chica a la que Dixon insultó, así como su novio y la madre del chico habían muerto de la misma manera. Sin embargo, al final, no había ni pruebas ni testigos. Así que el caso se cerró sin que se produjera ningún arresto. Arrestos. Ahora, el propio Dixon también había muerto de la misma manera. Probablemente nunca esperaba morir aquí de esta manera. Pronto, Matthew salió del bar e inmediatamente entró en un coche, que fue preacordado por Tigre. El que conducía el coche no era otro que Pete, que se había convertido en el jefe de seguridad de la farmacéutica Cunningham. Al mismo tiempo su fuerza y su estatus habían aumentado mucho después de haber seguido a Tiger. Después de que Pete hubiera maldecido a Liam, ahora se le consideraba un hombre honesto. De hecho,
Consideraba a Matthew y a Sacha como sus salvadores y ya no tenía un hueso engañoso. Por lo que Tiger había permitido que Pete viniera a ayudar esta noche. Matthew. Algunos de mis hombres están vigilando a Donovan y sus secuaces. Vamos a por ellos ahora. Susurró Pete. Matthew asintió. Por lo que Pete arrancó inmediatamente el vehículo y salió rápidamente. Después de pasar 2 calles, varios coches negros aparecieron frente a ellos. Este convoy estaba formado por los mismos coches que habían aparecido cuando vino a Donovan. Claramente, Donovan estaba sentado dentro del Rolls Royce que estaba en el centro de la caravana. Suscríbete a Doragon. Matthew miró al Rolls Royce y respondió en voz baja. No es necesario seguirlo demasiado de cerca. Pete redujo ligeramente la velocidad del coche, pero siguió el convoy desde lejos. Entonces, Matthew se quedó mirando los coches que tenía delante. Sabía que este asunto de esta noche aún no había terminado. Quería verificar su suposición. Si realmente era alguien que quería tratar con Donovan, entonces el hombre no debería ser capaz de volver a casa con vida. Por lo tanto, le gustaría ver quién iba a matar a Donovan. En ese momento, en el interior del Rolls Royce, Donovan estaba tan enfadado que su cara se puso morado. Siseó con locura en el coche. Matthew Larson. Matthew Larson. No te dejaré ir. Cuando volvamos, reúne inmediatamente a los jefes de las 10 grandes familias de Eastcliff. Quiero tener una reunión con ellos. Mataré a Matthew. Quiero que toda su familia sea enterrada con él. El hombre a su lado estaba a punto de hablar cuando su expresión cambió de repente mientras miraba fijamente a Donovan. Señorito Lewis. ¿Qué le está pasando? Donovan estaba confundido. ¿Qué pasa? El hombre respondió. Te está sangrando la nariz. También está chorreando sangre mientras hablas. Fue entonces cuando Donovan se dio cuenta de que algo iba mal. Rápidamente se tocó su nariz y descubrió que sus dedos estaban ensangrentados. Al mismo tiempo, también sintió el sabor metálico de la sangre en su boca. De repente, su pecho se agitó y vomitó otra bocanada de sangre. Los hombres que estaban a su lado se quedaron atónitos ante este espectáculo. Maestro Lewis. Ha sufrido lesiones internas. Vaya rápidamente al hospital. Él. Varios coches dieron rápidamente la vuelta y se dirigieron directamente al hospital. Mientras estaba en el coche de atrás, Matthew frunció el ceño profundamente. Sexidles. Pete aceleró la velocidad y siguió rápidamente al grupo. En ese momento, Donovan seguía vomitando sangre en el Rolls Royce, con un aspecto pálido y sin vida. Es obra de Matthew. Utilizó la energía interna para dañar mis órganos internos. Mátalo y véngame. Con eso, Donovan exhaló su último aliento. Unos pocos momentos después, los coches llegaron al hospital y varios hombres lo sacaron rápidamente del coche. Se apresuraron a subir las escaleras sin siquiera tener tiempo de cerrar el coche. Detrás, Pete se acercó. Matthew. Tu fuerza es realmente increíble. Se dice que Donovan es bastante capaz de luchar. Y sin embargo le diste una paliza tan grande que lo llevaron al hospital así. Pete tenía una cara de admiración. Matthew, en cambio, parecía tenso. Abrió rápidamente la puerta del coche y se acercó al Rolls Royce de Donovan. Mientras escaneaba el interior del vehículo y miró la sangre que había en el coche, Matthew se puso inmediatamente serio. De repente se dio cuenta de que había cometido un gran error. Eastshire. Capítulo 1013. Franklin Lewis es el traidor. En el interior de una villa aislada en los suburbios del este de Eastcliff, un hombre alto, que se parecía ligeramente a Donovan, colgó el teléfono y entró apresuradamente en la villa. Parecido a Donovan. Colgó el teléfono y entró apresuradamente en la villa.
Este hombre no era otro que el hermano menor de Donovan, Franklin Lewis. Había 5 personas sentadas en el salón con las piernas cruzadas. El líder era un hombre de pelo blanco. Era tan delgado que parecía un saco de huesos fantasmal. Las otras 4 personas estaban compuestas por 3 hombres y una mujer. Cada uno con sus propias características. La mujer, en particular, parecía extremadamente encantadora con sus ojos seductores. Además, su ropa era transparente y solo cubría ligeramente partes clave de su cuerpo, lo que suponía una infinita tentación para los que estaban a su alrededor. Era una belleza de piernas largas que tenía la piel clara y una cintura tan estrecha que se podía agarrar con la mano. De hecho, colocar a una mujer así en cualquier lugar sería suficiente para atraer la atención de numerosas personas. Sin embargo, los 3 hombres que estaban frente a ella la trataban como si fuera invisible. Cuando Franklin entró, echó una mirada lujuriosa a la mujer antes de dirigirse finalmente al anciano. Maestro Cuervo. Acabo de recibir la noticia de que Donovan ha muerto. No pudo ocultar la alegría en su rostro al decir esto. El anciano, Crow, abrió lentamente los ojos y miró a Franklin. ¿Cómo va el plan? ¿Va bien? Hay algunas discrepancias con lo que esperábamos, respondió Franklin con prisa. Suscríbete a Doragon. Matthew no mencionó el asunto de los materiales de renovación. Ellos solo pelearon porque Dixon quería secuestrar a su esposa. Sin embargo, en ese momento todos vieron que fue Matthew quien hirió a Donovan. Más tarde, Donovan sucumbió a sus heridas internas en el camino de vuelta, ya que sus órganos internos fallaron. Aunque lo enviaron al hospital, tuvo una muerte trágica. Crow frunció las cejas. Inesperadamente, Matthew Larsen es un tipo bastante astuto. Él realmente no mencionó el asunto de los materiales de renovación. Franklin se burló. Ese hombre es realmente muy astuto. Pero, aunque lo sea, no puede escapar de sus planes. Maestro Crow, aunque no haya mencionado el asunto, se considera considerado un delito grave matar al patriarca de una de las 10 familias. Las 10 grandes familias de Eastcliff lo perseguirán ahora. Con un lento asentimiento, Crow añadió. Eso está bien. Él mató a Sánchez. Así que tenemos que lidiar con él por eso. Por cierto, también hay que tener cuidado con Wilson Latch. Ese hombre debe haber sido puesto en nuestra contra por Matthew. Tras un enérgico asentimiento, Franklin susurró. Señorito Crow, Donovan fue enviado al hospital. Así que es muy probable que se le haga una autopsia. ¿Qué hay de la maldición que le impuso? En respuesta, Crow negó con la cabeza. Está bien. Yo no le eché la maldición. La eché en el coche en el que estaba sentado. Estos 100 pies son invisibles e incapaces de ser rastreados y normalmente no atacan a la gente. Solo cuando huelen la sangre entran en el cuerpo humano y atacan los órganos internos de esa persona, haciendo que parezca que la persona fue asesinada por la paliza que sufrió previamente. Además, después de que la persona muera, estos 100 pies también abandonarán el cuerpo. Una autopsia no podrá encontrar ningún rastro de ellos. Por lo tanto, solo asumirán que fue Matthew quien mató a Donovan y simplemente no pensarán en cualquier otra causa. Cuando Franklin escuchó esas palabras, inmediatamente soltó un suspiro de alivio. Maestro Cuervo, qué considerado es usted. No se preocupe. Cuando terminemos con Matthew y yo ascienda a la posición de patriarca, definitivamente haré todo lo posible para ayudarle a encontrar a esa chica. Crow asintió lentamente. Muy bien. Puedes irte. Franklin asintió apresuradamente y dio unos pasos hacia atrás. Sus ojos vagaron con avidez sobre el cuerpo de la mujer unas cuantas veces más. La mujer, a su vez,
Le dirigió una mirada coqueta y le guiñó un ojo. Mientras su corazón temblaba de excitación. Reprimió por la fuerza, suprimió la lujuria en su corazón y se alejó de mala gana. Capítulo 1014. Charmine. Mientras Crow observaba la partida de Franklin. Una luz brillante brilló inmediatamente en sus ojos envejecidos. Esto es bueno. Cuando Franklin ascienda a la posición de patriarca, nosotros también podremos hacernos cargo de la familia Lewis. De las 10 familias más importantes. Ya controlamos 3 de ellas. Dijo en voz baja. El hombre junto a Crow se burló. Maestro. Usted sigue siendo el más sabio e ingenioso de todos ellos. Esa gente de los 72 clanes son todos tontos. Ahora que estamos aquí en Eastcliff, por supuesto que tenemos que dejar que los lugareños nos ayuden a encontrar a la chica. Sin embargo, los 72 clanes siguen siendo tan estúpidos como para ir a buscarla. ¿Cómo pueden encontrarla de esa manera? Jeje. Cuando encontremos a la chica, se la devolveremos a Lord Voodoo. Maestro. Habremos hecho un gran logro de esa manera. Para entonces, definitivamente te convertirás en el confidente más cercano de Lord Voodoo. Los otros 2 hombres se rieron. Si Crow podía convertirse en el confidente más cercano de Lord Voodoo, ellos también podrían ascender en las filas del clan. Crow sonrió y miró a la chica que estaba a su lado. Charmine. Parece que te gusta este lugar. La expresión de la chica cambió ligeramente mientras respondía rápidamente. Maestro. No quise decir eso. Es la primera vez que vengo a este tipo de lugar. Así que tengo bastante curiosidad. Crow agitó la mano. No hace falta que lo expliques. Los tiempos están cambiando y los orleanos tampoco tienen por qué vivir en Orleans. De hecho, deberíamos llegar a otros lugares para que podamos traer algo mejor a Orleans. Charmine. Si puedes. Espero que puedas viajar y explorar. Con tu habilidad. Seguro que podrás adquirir muchos objetos y proporcionarnos más recursos. Charmine se sorprendió un poco al escuchar eso. Suscríbete a Doragon. Maestro. ¿Está usted seguro? Con una leve sonrisa. Explicó. Hay muchas cosas buenas en el mundo exterior. Mundo exterior. De hecho, la maldición de encanto que usted cultivó no llega a ver la luz del día en Orleans. Pero es adecuada para ser utilizada fuera del lugar. Además, es el momento de colocar algunos peones en el exterior para apoderarnos de algunas industrias y llamarlas nuestras. En este punto, el hombre que estaba a su lado se rió inmediatamente. Maestro. Si realmente podemos tomar algunas industrias, entonces Charmine puede traer estas cosas que disfruto de vuelta a Orleans para mí en el futuro. No es solo la comida. Crow sonrió. Hay otras cosas más raras. Como algunas de esas hierbas medicinales difíciles de conseguir. Los otros hombres miraron inmediatamente a Charmine. Después de respirar profundamente, ella asintió. Maestro. No se preocupe. No le defraudaré. Él asintió satisfecho. Muy bien. Ya puedes irte. Veo que Franklin parece tener algún interés en ti. Así que puedes ir a él primero y tomar lentamente la finca de la familia Lewis como punto de partida para tu desarrollo. Mientras dudaba por un momento, Charmine preguntó en voz baja. Maestro. Es demasiado fácil hacerse con la finca de la familia Lewis. Me preguntaba si podría ir y conocer a Matthew primero. Ese hombre logró matar al señor Sánchez. Quiero vengarme por el señor Sánchez. El humor de Crow cambió de repente y volvió a agitar la mano. Claro que no. No debes meterte con él. Se sorprendió. ¿Por qué? Con una cara oscura. Respondió. Sánchez usó su maldición de alma. Pero aún así no escapó.
Esto demuestra que Matthew Larsen no es un hombre sencillo y que tú definitivamente no eres su oponente. ¿Por qué crees que tengo que planear todo esto? ¿Por qué crees que tengo que usar a las 10 familias para lidiar con él? Eso es porque ni siquiera estoy seguro de poder derrotarlo yo mismo. Charmine. Recuerda esto. Hay muchos peligros fuera de las 1000 colinas. Así que es necesario ser precavido. Charmine asintió. Pero todavía tenía una mirada reticente. No importa lo fuerte que sea. Sigue siendo solo un hombre. Mientras sea un hombre, seguramente no escapará a mi seducción. Tendré que tomar este asunto en mis manos. Capítulo 1015. Sin cambio de planes. Después de inspeccionar el coche de Donovan, Matthew no se dirigió al hospital, sino que, en su lugar pidió a Pete que lo llevara inmediatamente al Lakeside Garden. Al mismo tiempo, también llamó a Tiger y le pidió que enviara más gente para proteger a Sacha. Por otro lado, también envió gente para proteger a Julian Davis y Ed Martínez para evitar que sufrieran algún daño. Después de que Tiger se encargara de todo, se apresuró a ir al Lakeside Garden. Momentos después de entrar por la puerta, informó nerviosamente: Matthew, algo ha sucedido. Donovan ha muerto. Matthew asintió. Lo sé. Tigre miró a Matthew y susurró: la situación no es exactamente la misma que dijiste. Sin embargo, dijiste antes que alguien emboscaría y mataría a Donovan en el camino y te inculparía del crimen después de haberlo herido. Sin embargo, Donovan no se encontró con una emboscada en su camino de vuelta. Después de que él salir del lugar, sus heridas empeoraron repentinamente cuando estaba a mitad de camino a casa. Murió antes de que pudieran enviarlo al hospital a tiempo. Matthew sacudió la cabeza. Esto no es muy diferente de lo que dije. Tigre estaba desconcertado. ¿Cómo es eso? Los rumores dicen que tú mataste a Donovan. Donovan es el jefe de la familia Lewis. Así que si esta acusación está realmente sobre nuestras cabezas, entonces esas 10 familias ciertamente no nos dejarán libres. Esta vez, me temo que ni el propio maestro Newman podrá resolverlo fácilmente. He dicho que Donovan será asesinado en su camino a casa y que habrá alguien nuevo que ocupe el puesto de Donovan en la familia. Matthew miró a Tiger. Es que me equivoqué en la identidad de la persona que está detrás del escenario. Siempre pensé que sería alguien de la familia Hughes. O simplemente cualquiera de las 10 familias más importantes de Eastshire. Pero 10 familias de Eastshire. Pero me equivoqué. Suscríbete a Doragon. No era ninguno de ellos. Al escuchar eso, Tigre se congeló por un momento. Entonces, ¿quién es este cerebro? Matthew se negó a revelar nada. Será mejor que no sepas nada de esto. No es bueno para ti. Por cierto, dime, ¿cuál es la situación actual de la familia Lewis? El hermano menor de Donovan, Franklin, ha asumido temporalmente la posición de patriarca de la familia. Respondió inmediatamente Tiger. Él personalmente dio un paso adelante y convocó una reunión con las otras familias, clamando por la venganza de su hermano. Además, las 10 grandes familias de Eastcliff también se han pronunciado para que den una explicación sobre este asunto. Con un lento movimiento de cabeza, Matthew formuló una hipótesis. Parece que tras la muerte de Donovan, el que más se beneficiará será Franklin. Tigre se apresuró a decir. ¿Quieres decir que Franklin es el que coopera con la mente maestra? En ese caso, la persona conspiró para matar a Donovan a través de su mano mientras apoyaba a Franklin para que subiera a la cima. Además, si él controla a Franklin, también controla a la familia Lewis. ¿Verdad? Tras escuchar la hipótesis planteada por Tigre, Matthew volvió a asentir. Tigre no pudo evitar preocuparse al pensar en las consecuencias. Entonces, ¿y ahora qué? Señor.
Larsen. Donovan ha muerto así de repente. E incluso el hombre bajo quien soborné no tiene ninguna prueba concluyente. En ese caso, no podemos probar en absoluto que no matamos a Donovan. ¿No seríamos entonces patos sentados? Anteriormente, Matthew le había pedido específicamente que intentara sobornar a uno de los hombres de Donovan. Había adivinado que Donovan definitivamente encontraría su fin después del incidente de esta noche. Incluso si él mismo no mataba a Donovan, el cerebro interceptaría y mataría a Donovan para inculparlo. Matthew tenía la intención de sobornar a uno de los hombres de Donovan porque quería utilizar el mismo método que había utilizado para tratar con la familia Hughes antes de tratar con el cerebro. Sin embargo, ahora que Donovan murió sin ninguna intervención de otros, hizo que el plan de Matthew fracasara. Más bien, se encontró en una situación precaria y Tiger estaba extremadamente ansioso por ello. Sin embargo, Matthew tenía una expresión de calma mientras respondía suavemente. Aunque había adivinado erróneamente la identidad de la otra parte. Todo sigue bajo control. Tigre. Debes ayudarme a hacer dos cosas antes del amanecer. Capítulo 1016. La confianza de Matthew. Después de ver lo confiado que estaba Matthew, Tiger se sintió mucho más aliviado. Matthew. Solo dime qué hacer. Matthew dijo. Primero, busca a Wilson Lachip y pídele que busque a una persona llamada Félix de la familia Lewis. Dile a Félix que lo apoyaré para que se convierta en el cabeza de la familia Lewis. Félix Lewis. Tiger se congeló por un momento. Hay una persona así en la familia Lewis. Félix es el primo de Donovan. Respondió Matthew con un movimiento de cabeza. Su abuelo fue el anterior patriarca de la familia Lewis. Mientras que su padre es el hermano mayor del viejo maestro Lewis. Según la regla de sucesión que estipula la posición de patriarca irá al hijo mayor. La posición originalmente debería ser heredada por el linaje de Félix. Sin embargo, el viejo maestro Lewis utilizó medios deshonrosos para despojar al padre de Félix de su derecho, resultando en el declive del linaje del padre de Félix. En cuanto a la generación de Félix, están aún más marginados en la familia Lewis, donde básicamente no tienen nada que decir. Un sorprendido Tigre preguntó. Ya que básicamente no tienen voz, ¿por qué quieres ayudarle a convertirse en el patriarca de la familia Lewis? ¿No deberíamos buscar a alguien con más influencia y atractivo? Con una sonrisa, Matthew negó con la cabeza. Este revés momentáneo no significa que él no tenga la fuerza para liderar. He comprobado la información de la familia Lewis y llegué a saber que aunque Félix tiene un perfil bajo en la familia Lewis, tiene una fuerte capacidad para ejecutar las cosas. Ha hecho muchas cosas por la familia Lewis, pero el crédito siempre se lo han llevado otros. De hecho, en una pelea familiar anterior, la columna vertebral de su hijo mayor fue dañada y ha estado confinado a una silla de ruedas hasta el día de hoy. Sin embargo, Félix nunca ha mencionado todas estas cosas, sino que ha optado por ocultarlas. Es suficiente para ver que esta persona tiene un plan mayor en mente. Debe haber hecho ya suficientes preparativos. Pero solo le falta la fuerza. Mientras le apoye y le ayude a purgar el actual linaje patriarcal, será capaz de tomar rápidamente el control de la familia Lewis. Luego, hizo una pausa antes de añadir. Además, lo más importante es que pueda hacer que trabaje para mí con la máxima lealtad. Tigre tenía una cara de admiración al comprender por fin la situación. Matthew, eres realmente un estratega. Realmente has averiguado muchas cosas después de leer los archivos de la familia Lewis. Oye, en términos de cerebro, creo que 100 clones míos no pueden ni siquiera igualar a uno de ti. Bien. No hay problema. Solo déjame este asunto a mí. Suscríbete a Doragon. Y lo segundo, Matthew dijo en voz baja.
Quiero que difundas lo que hizo Dixon. Quiero que todo Eastcliff conozca sus pecados. Tras asentir apresuradamente, Tigre salió rápidamente a cumplir las órdenes. En cuanto a Matthew, tampoco descansó porque fue a casa de Ginny. Ya era tarde en la noche y ella hacía tiempo que se había ido a la cama. Matthew estaba entrando en la habitación cuando oyó de repente un ligero ruido en el lateral. Se subió las mangas y con una suave sacudida, sacó una pequeña serpiente roja del interior de su manga. Se trataba de uno de los varios bichos venenosos que había cazado antes y que solía dejarlos aquí con ella porque estaban excepcionalmente cerca de ella. Lo más importante era que también la protegerían espontáneamente. Ellos normalmente se escondían y salían cuando ella descansaba por la noche para vigilarla y protegerla. El ligero traqueteo había despertado a Ginny. Sin embargo, cuando vio a Matthew, se sorprendió al instante. «Matthew, ¿por qué estás aquí?» Ginny solo llevaba un fino camisón y las pústulas de su cuerpo habían casi desaparecido. Ahora, su piel era suave y clara como la de un recién nacido. Además, después de asearse un poco, tenía un aspecto extremadamente bello hasta el punto de que incluso el señor y la señora Burton se sintieron abrumados por la emoción. ¿Quién iba a pensar que la paciente que antes era despreciada y no gustaba a la mirada de los demás se transformaría en una belleza tan suprema? Matthew sonrió suavemente mientras sacaba un pequeño frasco de madera de su bolsillo y dijo suavemente: «Ginny, quiero pedirte algo prestado». Capítulo 1017. Ve por Sacha. La residencia Lewis seguía iluminada a la 1 am. Como Donovan fue repentinamente. Todos los miembros de la familia se despertaron por este asunto en medio de la noche. Cuando se enteró de la noticia, se enfadó y designó a Franklin para que asumiera temporalmente el cargo de patriarca y que hiciera lo posible por vengar a Donovan. Franklin estaba haciendo planes en el momento actual. Había enviado a varios grupos de personas a buscar a Matthew por todas partes. Pero al final todos regresaron sin ningún éxito. «Tío, no sé exactamente dónde se esconde Matthew. Tal vez Billy Newman lo ha escondido. Creo que es bastante difícil encontrarlo. ¿Por qué no secuestramos a su mujer y a su familia? Este mocoso Larson no dijo antes que lo que más ama es a su esposa. Si traemos a Sacha aquí, no creo que nos ceda». Un joven apretó sus dientes y habló. Era el hijo de Donovan, Aaron Lewis. Cuando Franklin escuchó esto, sus ojos se iluminaron. Era un hombre lujurioso por naturaleza y escuchó que Sacha era la mayor belleza de Eastcliff. Así que realmente quería capturarla primero. Sin embargo, todavía fingió pensar durante un rato. Esto no es muy apropiado, ¿verdad? Después de todo, no tiene nada que ver con su familia. Un molesto Aaron respondió: «Tío, ¿qué quieres decir con eso? Matthew mató a mi padre. Lo que significa que ha matado a mi familia. ¿Por qué tenemos que hablar de moral con él? A mí no me importa. Tengo que vengar a mi padre. Así que tengo que traer a esa perra Sacha aquí». Los demás también se hicieron eco de su intención con gritos y alaridos. Aunque Franklin estaba secretamente complacido por esto, todavía llevaba una mirada difícil. «Bueno, yo simpatizo con Pero sobre este asunto». Negándose a esperar a que Franklin siguiera hablando, Aaron continuó enfadado: «Tío, déjalo ya. Llevaré a algunos hombres para que secuestren a Sacha ahora mismo. No importa qué. Debo obligar a Matthew a salir esta vez. Si no sale de su escondite, cortaré una de las piernas de Sacha. Veremos cuánto puede durar». Después de decir eso, salió corriendo furioso. Detrás de él había un grupo de personas que salieron corriendo detrás de él y todos eran compinches de Donovan. Franklin fingió que se sentía incómodo. Pero en realidad, sonreía en su corazón.
Sabía que Matthew debía haber enviado a mucha gente para proteger a Sacha. Así que si esta gente iba a capturarla, sería una dura lucha entre ellos y los hombres de Matthew. Suscríbete a Doragon. Como los compinches de Donovan no estaban satisfechos con que Franklin se hiciera cargo de la familia, era importante dejar que esta gente muriera luchando contra Matthew porque los disidentes podrían ser eliminados. Además, cuanto más grande fuera este asunto, más se beneficiarían las 10 grandes familias de Eastcliff. No podrían sentarse a mirar. Ese era su verdadero propósito. Utilizar las manos de otras familias para enfrentarse a Matthew. Con una sonrisa de satisfacción en su rostro, Franklin regresó a su pequeña morada. Olió una delicada fragancia justo al entrar en la casa, donde en la oscuridad, una pequeña llama se había encendido de repente. En esa tenue luz, vio a una mujer con una excelente figura y apariencia. Era Charmine. Estaba tumbada en el sofá, con el cuerpo aún envuelto en el ligero velo, mientras frotando suavemente sus 2 largas piernas. Sus ojos estaban llenos de encanto y su pelo caía sobre ella como una cascada mientras sus labios rojo cereza estaban ligeramente entreabiertos. Sus cejas y su boca eran tan cautivadoras que los que la veían no podían apartar la mirada. No podían apartar la mirada. De hecho, Franklin la miraba con regocijo. Cuando la vio por primera vez, no podía esperar a ponerle las manos encima. Pero como era discípula de Crow, simplemente no se atrevió a hacerlo por miedo a provocar a Crow. Sin embargo, cada vez que se encontraban, ella lanzaba miradas sugerentes a Franklin, lo que le ponía cachondo. Por lo tanto, él siempre había tratado de encontrar una oportunidad para conseguirla. Como tal, no esperaba que su sueño se hiciera realidad esta noche y ella había llegado a su dormitorio, siendo un veterano en asuntos amorosos. Inmediatamente cerró la puerta y sonriendo se acercó a ella. Capítulo 1018. Entrada en la residencia de los Lewis por la noche. A las 2 de la madrugada, Matthew se dirigió a las inmediaciones de la residencia Lewis y aparcó el coche en un pequeño bosque a unos 3 kilómetros de distancia. Luego, se puso ropa adecuada para la noche y corrió silenciosamente hacia la residencia Lewis. En ese momento, la conmoción en el interior había cesado por fin. Aaron había llevado a los compinches de Donovan a salir y secuestrar a Sacha mientras el resto de la familia también se había ido a dormir. Por lo que la finca estaba en silencio en su interior. Por supuesto, para una gran finca como la residencia Lewis, había guardias vigilando por la noche. Pronto, Matthew se acercó al lado del muro del patio y miró hacia arriba. El muro del patio, la pared del patio tenía casi 3 metros de altura, por lo que no era fácil para la gente común trepar por él. Sin embargo, para él fue tan fácil como un pastel. Alcanzó 1 metro de altura con un salto y después de dar una patada contra la pared, fue impulsado en el aire por otro medio metro antes de levantar la mano para agarrar la parte superior de la pared. Entonces, con un fuerte empujón, pasó por encima del muro y aterrizó en el césped del patio. No hizo mucho ruido al aterrizar, ya que la hierba del césped era excepcionalmente gruesa. Sin embargo, fue un momento después de aterrizar cuando 2 sombras negras se abalanzaron sobre él. Sobre él. Eran perros fuertes criados especialmente por la familia Lewis y entrenados profesionalmente para vigilar la finca. Aunque encontraran a alguien entrando en la finca, no ladrarían sino que se acercarían sigilosamente para atacar a la persona. Una vez que una persona, atacarían al posible ladrón hasta matarlo. Suscríbete a Doragon. Hace años atrás, un tonto había muerto por sus dientes caninos cuando trató de entrar en la residencia Lewis para robar algo. Los 2 perros se abalanzaron a la velocidad del rayo y se abalanzaron sobre Matthew hasta el suelo. Por suerte, reaccionó rápidamente y agarró a uno de los perros para estrangularlo por su cuello. Al mismo tiempo,
El otro perro fue a por su tobillo. Después de caer al suelo, le propinó una violenta patada en la mandíbula y el perro murió con un aullido. Luego, sujetó al perro con sus manos por el cuello y tras darle un fuerte giro el perro también cayó sin vida al suelo. Desgraciadamente, antes de que pudiera levantarse, otros 2 perros corrieron hacia él, lo que lo hizo maldecir en voz baja. Hay tantos perros en esta maldita Lewis residencia Lewis. Sin embargo, Matthew estaba preparado esta vez y no perdió el tiempo. En su mano derecha tenía 2 agujas de plata que lanzó al mismo tiempo, y que aterrizaron directamente en los cráneos de los 2 perros. Con eso, ambos perros cayeron al suelo al mismo tiempo y murieron en el acto. Después de sacar las agujas de plata, ignoró a los 4 perros muertos y llegó tranquilamente al centro de la finca. Cuando miró a su alrededor y no vio a nadie, sacó el pequeño frasco de su bolsillo. Luego, abrió el frasco antes de que una débil brisna de humo se extendiera y se evaporara lentamente en el aire. Una vez hecho esto, guardó el frasco. Pero no se marchó. Más bien, se acercó a uno de los pequeños edificios. Según la información que Wilson le dio, este pequeño edificio era donde se alojaba Franklin. Así, Matthew se coló en el pequeño edificio, dispuesto a investigar para ver si podía obtener alguna información. Sin embargo, justo después de entrar en el salón de estar, escuchó el sonido de un hombre resoplando, con el ceño fruncido con cautela, y vio que se trataba de un Franklin desnudo que sostenía una almohada y que no paraba de jorobar en la oscuridad. Recostada en el otro lado del sofá estaba una mujer encantadora que no era otra que Charmine. Ella sostenía un vaso de vino tinto y lo sorbía lentamente mientras miraba a Franklin burlonamente con ojos de desprecio y desdén. A sus ojos, la almohada que sostenía era ella. Sin que él lo supiera, no consiguió ni siquiera llegó a tocar un solo pelo de la mujer. Matthew comprendió lo que ocurría con una simple mirada. Contempló a Charmine y no pudo evitar apretar fuertemente los labios. Como era demasiado perezoso para molestarse en estas cosas, empezó a girar para marcharse. Sin embargo, justo en ese momento, su expresión cambió de repente. De inmediato, ella colocó la copa de vino que tenía en la mano sobre la mesa antes de lanzarse ferozmente hacia él. Capítulo 1019. La mujer seductora. Cuando se dio cuenta de que esa mujer lo había visto, Matthew no pudo evitar sentirse sorprendido. Esquivó silenciosamente un paso hacia atrás y como resultado, la mujer no se percató de su acción, sino que se apresuró a salir de la habitación. Luego, se paró en el patio y olfateó con fuerza como si estuviera buscando algo. Mientras la seguía, vio sus movimientos y frunció el ceño. No había duda de que ella había detectado el humo que él había soltado momentos atrás. No puedo permitirme el lujo de que este asunto salga a la luz. Así, sacó una aguja de plata y apuñaló suavemente a la mujer en la nuca. Su cuello. Con eso, el cuerpo de la mujer se quedó sin fuerzas mientras se desmayaba. Luego, la sacó de la residencia Lewis en medio de la noche. Por supuesto, antes de irse, él también se deshizo de los cuerpos de los 4 perros. Aunque no era nada raro perder 4 perros, la familia Lewis sabría definitivamente que alguien había entrado en la residencia Lewis si se encontraban los cuerpos. Pronto, Matthew dejó el lugar y condujo a la mujer al gran pabellón. Allí había varias casas que pertenecían a Tiger y Matthew tenía las llaves de todas las residencias. La llevó a una de las casas y solo entonces quitó la aguja de plata de la nuca de la mujer. Cuando Charmine se despertó y vio el extraño lugar en el que se encontraba, su expresión cambió en un instante. ¿Quién es usted?, preguntó en voz baja. Llevaba un conjunto negro. No solo su atuendo era negro, sino que incluso su rostro estaba cubierto por una tela del mismo color. Como resultado, ella no podía ver su apariencia claramente.
Debería ser yo quien te preguntara eso, respondió él. Ella le miró fijamente durante un rato antes de esbozar una encantadora sonrisa. Yo solo soy una mujer. Tú fuiste quien me dejó inconsciente y me trajo aquí. ¿Qué es lo que quieres? Puede que sea demasiado débil para resistir. Pero no tengo miedo. Usted. Su voz era cautivadora para los oídos y si el hombre medio la hubiera escuchado, se vería envuelto en llamas de lujuria. Sin embargo, Matthew la ignoró por completo y dijo con calma. Jeje. No has cultivado la maldición del encanto de Orleans lo suficientemente bien. No hay necesidad de mostrar tu inútil truco. Suscríbete a Doragon. La expresión de Charmine se endureció un poco. Pensó que como había nacido con aspecto superior, incluso sin la maldición del encanto, había numerosos hombres que se enamorarían de ella. Además, como había cultivado la maldición del encanto durante muchos años, estaba excepcionalmente segura de su capacidad. Aparte de sus compañeros y la gente más fuerte de Orleans, cualquier otro hombre sería controlado por ella y acabaría muriendo trabajando para ella en el momento en que simplemente los miraba. Sin embargo, el que estaba frente a ella ni siquiera la miraba. Así que, ¿qué estaba pasando? Podría ser que su encanto no pudiera atraerlo. De hecho, lo que ella no sabía era que su maldición de encanto era inútil con Matthew porque hacía tiempo que estaba en guardia. Además, fue porque vio a muchas mujeres hermosas en el curso de su vida. Su aspecto era similar al de Crystal Harrison. Impresionante. Pero aún no estaba en su punto álgido de belleza. Todavía había algunas lagunas en términos de su belleza cuando se compara con Sacha, Liane y Ginny. Incluso Brittany Newman, la joven hija de Billy, estaba muy por encima de Charmine en cuanto a aspecto. Por lo tanto, Matthew se consideraba inmune a este tipo de belleza. Tras un momento de silencio, Charmine amenazó en voz baja. Ya que sabes sobre la maldición del encanto, también debes saber que soy de Orleans. ¿Sabes lo que pasará si eres un enemigo del pueblo de Orleans? Un Matthew burlón levantó de repente su mano y una aguja de plata atravesó el aire, que se clavó en su hombro izquierdo. De repente sintió que su cuerpo temblaba antes de que una sensación indescriptible la invadiera rápidamente. De inmediato, no pudo mover su cuerpo. La sensación no era estrictamente desagradable, pero era excepcionalmente extraña y no le gustaba en absoluto. En unos momentos, estaba empapada de sudor y no pudo evitar soltar un gemido. Un gemido bajo. Un gemido así sería suficiente para que muchos hombres palpitasen de lujuria. Pero él actuó como si no hubiera oído nada y se limitó a mirarla en silencio. Lenta pero seguramente. Su gemido se hizo más pesado y dejó salir un gruñido bajo al final. ¿Qué quieres? Capítulo 1020. Cambio repentino de circunstancias. Matthew dijo con calma. Responde a mi pregunta. Charmine apretó los dientes. Sigue soñando. Soy de Orleans y no me voy a dejar amenazada por otros. Entonces, seguirás soportando el sufrimiento, añadió Matthew. Jeje. El encanto maldito que se cultiva es sacrificarse como vudú mientras se consume el polvo de maldición desde una edad temprana para que corra en tu sangre y llene tus huesos con él. Este polvo de maldición es capaz de estimular la lujuria de los hombres hasta el punto de controlarlos. Hasta el punto de controlarlos. Lo que estoy haciendo ahora es destruir todo el polvo de maldición en tu cuerpo poco a poco. Por eso estás sufriendo. Si no quieres que tus años de cultivo sean completamente destruidos por mí, entonces siéntete libre de seguir hablando duro. La expresión de Charmine cambió mucho. Por fin comprendió por qué lo estaba pasando tan mal. Respondió con voz temblorosa. ¿Quién demonios eres? ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes tanto sobre lo que hacemos en Orleans? ¿Cómo conoces el método para destruir el polvo de la maldición?
Ni siquiera mi maestro conoce este método. Así que ¿cómo podrías saberlo? Él respondió. Soy yo quien hace las preguntas. No tú. ¿Vas a responderme o no? Ella se puso rígida antes de acabar cediendo. Mi nombre es Charmine NYX. Soy del clan Vudú de Orleans. Ahora que te he contestado. Puedes quitarte la aguja de plata ahora. Así. Retiró un poco la aguja de plata. Ella todavía no podía moverse. Pero esa sensación en su cuerpo había desaparecido. Posteriormente. Respiró larga y profundamente. Como si hubiera pasado siglos en este corto espacio de tiempo. Responde a mi pregunta correctamente. De lo contrario, esta aguja de plata apuñalará tu cuerpo de nuevo. Amenazó Matthew con voz fría. Una Charmine poco dispuesta apretó los dientes. Pero al final asintió lentamente. Él asintió con satisfacción y continuó preguntando. Ustedes estuvieron involucrados en el familia Lewis, ¿verdad? Mientras lo miraba, de repente sondeó. Eres Matthew Larson. Fuiste tú quien puso la maldición en la residencia Lewis antes. El pequeño frasco de madera que Matthew trajo antes estaba lleno de una especie de maldición que era capaz de dispersarse en el aire. Suscríbete a Doragon. No era fuerte, pero suficiente para embrujar a la gente bajo su influencia en un periodo de tiempo excepcionalmente corto. Si se tratara de una persona ordinaria, por supuesto, no serían capaces de detectarlo. Sin embargo, Charmine era del clan Vudú de Orleans después de todo. Así que se dio cuenta enseguida. Jeje. Ya que sabes quién soy. Entonces responde bien a mi pregunta. No se molestó en enmascarar su identidad. Volvió a apretar los dientes. Sigue soñando. Matthew. Has matado a mi superior. Mr. Sánchez. No te dejaremos vivir. Debo matarte para vengar a mi superior. Matthew reflexionó. Así que Sánchez es tu superior. Esto significa que ustedes tienen un maestro. Parece que este asunto no fue obra tuya. Con tu falta de inteligencia, definitivamente no puedes planearlo o ejecutarlo adecuadamente. Por lo tanto, todo esto debe haber sido hecho por tu maestro. ¿Verdad? Ella se congeló. No esperaba que las pocas palabras que lanzó casualmente pudieran ser tan bien analizadas por él. Así que simplemente apretó los dientes y no habló. Su expresión se volvió fría al interrogarla. ¿No contestas? Bien. Entonces continuemos. Con eso. Él estaba a punto de clavar esa aguja de plata en Charmine de nuevo. Su expresión cambió en gran medida como ella realmente no quería experimentar este dolor más. Sin embargo, tampoco estaba dispuesta a delatar a su maestro. En ese momento, su teléfono sonó de repente. Lo cogió y vio que era Tigre llamando. La voz ansiosa de Tiger llegó justo cuando Matthew contestó la llamada. Matthew. La gente de la familia Lewis está loca. Han enviado a mucha gente a The Grand Garden y quieren llevarse al presidente Cunningham. La expresión de Matthew era tranquila. Esto es normal. No te dije que ellos definitivamente esta noche. Tigre respondió con ansiedad. Lo sé y he reunido a muchos de nuestros hombres para que vengan. Pero el problema es que el presidente Cunningham y los demás se dirigen. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.